Vale, pues muchas gracias por estar con nosotros, tanto a Manuel como a José Carlos, que es Carlos una Javier persona, Margarita. Siempre le llamamos Carlos Carlos Javier. Javier, perdona, Carlos Javier, una persona muy querida en Meta y asidua también a nuestras actividades. Lo primero, por supuesto, daros las gracias por estar esta tarde con nosotros y agradeceros especialmente esta presentación, conferencia, porque no es fácil tener a dos autores, como es en este caso, en el que hay dos libros en el que los dos participan alternativamente, ¿no? En el libro de Edward Fox Hartman es Carlos Javier el que hace la introducción con la clásica pregunta de Kant que cabría esperar y que hace una recomendación que me parece muy interesante, ¿no? Para estos tiempos, como él dice, de barbarie, dolor y desesperanza. Y dice que esta filosofía de Hartman, de la filosofía de lo inconsciente, puede convertir nuestra miseria en una oportunidad para dignificar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Cosa que espero que a lo largo de la tarde de hoy podamos tenerla en mente, esta situación. Y por otro lado, tener a Manuel con el epílogo que le hace a Carlos Javier, que es el traductor de los aforismos sobre la sabiduría de la vida. Y también quiero resaltar cuando él dice al final que en relación con los aforismos, dice, son tan ligeros como sustanciosos y prometen hacernos más llevadero el camino. Créanme, no dejen de consultarlos cuando se sientan perplejos a la hora de actuar. Bueno, no es fácil, ¿no? Tener de esta manera a traductor, introductor y prologuista de estas dos obras, solamente para contextualizarlos a alguna persona que no os conozca. Pues Manuel Pérez Cornejo es doctor en filosofía y licenciado en historia del arte, catedrático del Instituto Lope de Vega de Madrid y es el responsable de la selección y traducción de los textos. Y Carlos Javier es profesor de filosofía, traductor de Schopenhauer y sobre todo ahora tiene una tarea muy importante entre manos que es la de ser editor, cosa que para nosotros como libreros es muy importante que los editores estén presentes, ¿no?, en nuestras librerías. Así que bueno, sin más, cuando queráis podéis comenzar. Manuel, tú o yo, esto no hemos preparado, empiezo yo, ¿no? Bueno, cronológicamente, pues, no sé si a lo mejor va a haber Rosana, ya se ha quitado. No, sí, es vale. que se lo puedo poner los altavoces cuando hable Margarita. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, para mí sí que es un auténtico gusto, Margarita. Muchas gracias por la atenta y cariñosa presentación. Para mí es un gusto siempre estar en Metalibrería. Siempre la considero mi casa. Ana María, no te había visto, te acabo de ver. Ahora mismo te saludo de aquí. Otra profesora. Este está lleno de maestros. Manuel, Ana María, que me dio estética en la carrera. Y bueno, yo voy a hablar, bueno, lo primero, simplemente hacer una presentación de las que no le gustan a Manuel y de las que se pone rojo y luego me echa la bronca, y es que Manuel es mi maestro. En realidad, esto que he hecho yo, esta traducción que he hecho yo de Schopenhauer es en realidad gracias a él. Es gracias a él porque un día nos juntamos en el Ateneo, yo creo que fue la primera vez que nos vimos, no sé, la primera o la segunda. No, nos vimos aquí, aquí fue en una, yo creo que fue aquí en una presentación de un libro. Puede ser. Antes, sí. Vale, sí, claro, nos íbamos a quedar así de primeras en el Ateneo. Bueno, quedamos en el Ateneo y allí se empezó a pergeñar, digamos, la idea de traducir, no solo traducir, que en este caso fue Manuel quien tradujo a Philip Mailander, y claro, yo era editor en ese momento.
Entonces juntamos fuerzas y es lo que Manuel, te voy a quitar la expresión, que es la que sueles usar, que somos una especie de Marx y Engels del pesimismo. Y bueno, es lo que suele decir él. Te tenía que haber dejado decirlo a ti porque en ti no suena presuntuoso, pero en mí sí suena presuntuoso. Pero es reiterativo. Entonces, de allí, de ese esfuerzo por publicar a Philip Meilaender, surgieron toda una serie de trabajos por trabajar y por, más que trabajar, por dar a conocer toda una corriente pesimista de pensamiento que ha permanecido oculta durante gran parte de... En la facultad se estudia muy poco, a Schopenhauer se estudia muy poco, bueno, a Edward von Hartmann ni digamos, a Meilaender ya ni mencionarlo, y ya autores como Julius Bansen, por ejemplo, ya vamos, hay absoluta ignorancia sobre su solo nombre. Y son autores, y es lo que quiero poner sobre la mesa, que Manuel ha puesto a disposición del público lector hispanohablante, no solo aquí, sino también en Hispanoamérica, donde bueno, pues tenemos reuniones asiduas con gente de México, de Argentina, de Colombia, de todos los países latinoamericanos, donde estamos haciendo casi una tournée constante, hablando de pesimismo. Y yo creo que es ahora por lo que diré, voy a procurar no extenderme mucho, porque yo creo que lo interesante es que hablemos Manuel y yo, y sobre todo se dé turno de palabra al público por si quiere participar, por si quiere mostrar cualquier tipo de duda. Y bueno, yo diré en primer lugar, porque yo estoy aquí en realidad como traductor de Schopenhauer, también como introductor del libro de von Hartmann, pero más como traductor de Schopenhauer, sin desmerecer evidentemente a Edward von Hartmann. Pero lo fundamental, y voy a empezar mal, ya lo digo, y empezar mal es decir que como traductor de Schopenhauer cada vez soy menos schopenhaueriano. Cuanto más leo a Schopenhauer, lo diré de otra manera, cuanto más vivo, sea corta, larga o como sea una existencia de 36 años, cuanto más vivo, menos schopenhaueriano soy. Y me explico. O podría distinguir entre un pesimismo, digamos, cosmológico, en el que podemos decir que las cosas nunca van a ir bien, en el que bueno, pues podemos sostener que el panorama humano y en general cosmológico nunca va a ir mejor. Las cosas son como son y no las podemos cambiar. Y además tienden a ir cada vez peor, cada vez peor. Esto es lo que sostendría, digamos, un pesimismo cosmológico. Ahora bien, en términos antropológicos, soy más hartmanniano, se puede decir, y esto ya lo he hablado con Manuel más de una vez, sobre todo porque Schopenhauer fue un autor muy reaccionario, absolutamente reaccionario. Fue un autor, y si no queremos utilizar la palabra reaccionario, sí por lo menos conservador. Fue un autor muy cercano a las corrientes más conservadoras en términos políticos de su tiempo, hasta el punto de que dio ayuda a los contrarrevolucionarios en un momento dado, hasta el punto, diré más, de que prestó el techo de su casa, el techo, la terraza, para que disparasen contra los revolucionarios trabajadores de aquellas revoluciones del 48 y demás. Entonces, mi manera de ver la vida, y recordaba unos versos de Machado, que me he hecho aquí un pequeño esquema, simplemente para no irme por los cerros de Úbeda, pero recordaba estos días, pensando en Schopenhauer precisamente, pensaba en unos versos de una canción, de una pequeña canción de Antonio Machado, y en esa canción Antonio Machado lo que se plantea al final, lo ponía por mis redes estos días, lo que plantea Antonio Machado es una gran pregunta en términos antropológicos. Y esa pregunta, la que nos lanza Antonio Machado, es nada más y nada menos que ¿quieres ser sed o quieres ser el agua en el camino del otro? En este sentido, creo que, es decir, ¿quieres ser un impedimento en el camino del otro o quieres ser un coadyuvante, digamos, a su felicidad, a su alegría, a su bienestar? Lo que me parece es que el pesimismo, o el pesimismo que yo defiendo, que se podría sonsacar de Schopenhauer, digamos, es un pesimismo humanista, en términos antropológicos. Es decir, cuando tú te das cuenta de que el otro está sufriendo, cuando te das cuenta de que todos somos seres sufrientes, inmediatamente te das cuenta de que tú te das cuenta de eso porque tú eres un yo sufriente. De que tú sufres, luego los otros también sufrirán. ¿Te lo imaginas? Empiezas a pensar que esto de sufrir, esto de sentir dolor, lo hacemos todos. Bueno, Manuel puede comentar luego que sabe mucho de esto, de la relación de todos estos pensadores con el espiritismo. De hecho, Schopenhauer tiene en Paredes para tiene un ensayo sobre la visión de fantasmas, fundada
en la crítica de la razón pura. Sí, nada sí, menos. sí, O sea, sí. cómo a través de la estética trascendental podemos llegar a ver fantasmas, cómo podemos horadar ese espacio y Sí, ese sí. tiempo en busca de fantasmales apariencias. Bueno, en fin. Lo que dirá Schopenhauer es que al final todos somos fantasmales apariencias. Y además fantasmales apariencias en tanto que oníricas, en tanto que calderonianamente, digamos, somos presencias oníricas, puesto que todos estamos soñando este sueño de la vida y no sabemos si soñamos nuestra propia vida o si es un ente superior, sea lo que sea, una voluntad, un ente superior lo que nos está soñando a nosotros. Todo esto, evidentemente, tiene que ver con el problema de la libertad. En Schopenhauer está continuamente encima de la mesa el problema de la libertad. Somos nuestro destino. Schopenhauer lo dirá muchas veces, tirando un poco del hilo de Sófocles y de todos los trágicos griegos. Al final, el carácter es destino. Aquello que nosotros somos no lo podemos cambiar. Schopenhauer se harta de decirlo durante toda su vida y a lo largo de toda su obra. De hecho, él hizo de su propio carácter vocación. Ahora, esta noción que está tan en detrimento, podríamos decir esto de la vocación, porque parece que, perdón, solo se puede hablar de vocación en términos cuasi religiosos, cuando la vocación, cuando decía Zambrano, y estos mis alumnos están hartos de escuchármelo, que decía Zambrano al principio de hacia un saber sobre el alma, que la vocación es aquello que no puedes dejar de hacer aunque quieras dejar de hacerlo. No puedes permitirte dejar de hacer aquello que deseas hacer con todo el corazón. Schopenhauer en este sentido siguió su vocación, enteramente la siguió. Estuvo toda su vida escribiendo, toda la vida investigando, toda la vida estudiando, hasta el punto de que abandonó la universidad, podemos decir que seguramente por su poco éxito, porque nada menos que, como todos sabéis, estaba compitiendo con las clases de Hegel, el maestro Hegel, el gigante Hegel, por aquella época el gran mastodonte filosófico no solo de Alemania, sino de toda la Europa. Era el filósofo de la revolución, por así decir, el filósofo con cuya filosofía se podía incluso justificar algo así como la Revolución Francesa. Schopenhauer es todo lo contrario. Si algo se puede justificar en Schopenhauer, desde luego no es una revolución. Sí se podría justificar una revolución, pero en ningún caso del tipo en el que la libertad sea el cenit al que puede llegar el ser humano, puesto que de libertad no hay nada. En Schopenhauer no hay algo así como libertad. Si acaso, y esto es lo importante, y yo creo que por eso la pertinencia de este libro, en Schopenhauer si se da algo así como la libertad, desde luego en el campo empírico no la hay. En el campo de los fenómenos, digamos, en términos kantianos, no somos libres, no somos libres. Se dan causas y se dan efectos continuamente. En el campo empírico, en el campo físico, digamos, no puede existir libertad. Ahora bien, dice Schopenhauer que sí que puede existir, y él habla de una libertad trascendental, muy en la línea de Kant, evidentemente, habla de una libertad que tiene que ver con el conocimiento. Y esto es lo interesante. Voy aquí tenía anotada un par de páginas, página 270, en esta edición. Para Schopenhauer hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, el conocimiento se hace libre, nos dice, y nos hace libres, el conocimiento. Es decir, por un lado somos voluntad de vivir, entera voluntad de vivir, podríamos decir que somos máquinas deseantes, lo único que queremos es querer, y lo único que podemos hacer, de hecho, es querer, nada más que están delante de nosotros y dentro de nosotros nuestros deseos, y la única libertad que podría darse en el mundo schopenhaueriano es llegar a librarnos de esos deseos a través del conocimiento. El conocimiento es aquello que nos permite saber precisamente que somos máquinas deseantes y es aquello que permite neutralizar de alguna manera, de alguna forma, ya diremos cuál, o ya diré cuál ahora, esa máquina deseante que somos constantemente. Un deseo lleva a otro y la continua satisfacción nos lleva a la frustración constante. Nada puede satisfacernos en este mundo. Ahora bien, claro, aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué alguien que sostiene que no podemos ser felices, y de hecho, en uno de los capítulos finales del segundo volumen del Mundo de Representación, Schopenhauer mantiene que el angeborenen Irrtum, dice en alemán, el error innato del ser humano es pensar que ha nacido para ser feliz? Bien, ¿cómo alguien que piensa que el error innato del ser humano es llegar a ser feliz, escribe un libro en el que nos dice que podríamos llegar a tener una apariencia de felicidad? Una apariencia, evidentemente, porque nada más empezar este libro lo que dice es que un término
de felicidad positivo en el que tenga que ver con la satisfacción completa y entera, völlig, dice en alemán, completa, absolutamente completa de nuestros deseos, es totalmente falaz. No se puede llegar a satisfacer nuestra voluntad, nunca, de ninguna manera. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante este panorama que parece bastante oneroso, que parece bastante perjudicial para el ser humano, ya que somos máquinas que solo desean y no pueden verse nunca satisfechas? Creo que la actualidad, no me quiero extender mucho porque luego seguro que hay un momento para hablar, para charlar, para intercambiar opiniones. Aparte de que la vida nos iguala en el sufrimiento, la vida nos iguala en el dolor y nos podemos, esto que ahora está tan de moda y con lo que soy tan crítico muchas veces, esto de la resiliencia, este concepto de la resiliencia entendido como tener que aguantar cualquier... Bueno, no es así exactamente, pero ahora se vende mucho. O sea, esto sería, digamos, el manual de antiayuda, para entendernos. Mientras que los manuales de autoayuda, he visto por ahí antes, Margarita, un libro de Cyrulnik, de Boris Cyrulnik, que es un neurólogo que sostiene que la resiliencia es digamos, la virtud de nuestros días. La resiliencia, más o menos, viene a decir que lo que tenemos que hacer es sacar provecho de nuestro sufrimiento y, a través de él, fortalecernos, encontrar el lugar apropiado de ese sufrimiento y seguir hacia adelante. No deja de ser una especie de acomodación del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es decir, ese sufrimiento de una persona que ha estado en un campo de concentración y no tiene más remedio que asumir ese sufrimiento para dar sentido a su vida, como si el sufrimiento fuera lo que la vida, o a la vida da sentido. Con esta noción yo soy muy crítico. Cualquiera que soy muy pesado por redes sociales, muy pesado. El viernes voy a dar, de hecho, una charla sobre esto, sobre por qué nos están intentando introducir todo el rato, continuamente, la necesidad de ser felices en un sistema hiperproductivo en el que nos quieren continuamente activos, precisamente, y no tengamos ese paréntesis para pensar, ese paréntesis para parar. La filosofía, y esto también están hartos mis alumnos de que se lo diga, la filosofía sirve como ese paréntesis, sirve como una suerte de balsa en un océano en el que nos están intentando convencer continuamente de que la felicidad es alcanzable a través de la compra de un coche, a través de la compra de un smartphone, a través de la hiperproductividad, a través de la hiperproducción de nosotros mismos. Continuamente nos están intentando decir que tenemos que autoexplotarnos. Esto lo explica también muy bien Byung-Chul Han en todos sus libros, aunque no soy yo muy devoto de Han, pero hay cosas que explica muy bien. Y para ir terminando, ¿por qué estos aforismos sobre la sabiduría de la vida son tan actuales? Pues voy a hacer una clasificación que serviría mucho, no solo para adultos, sino también para jóvenes. Y estoy harto de decirlo en el colegio donde doy clase, estoy harto de decirlo. Esta clasificación que Schopenhauer hace al principio de los aforismos sobre la sabiduría de la vida, entre lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa ante los otros. Schopenhauer está absolutamente convencido de que tenemos que poner todo nuestro ahínco en forjar nuestra personalidad, aquello que nos va a acompañar inexorablemente, de manera taxativa, durante toda nuestra vida. Y esto me recuerda mucho, para que no solo sea yo quien habla, que hable Schopenhauer también, que es quien tiene que hablar aquí, porque no me quiero arrogar el derecho de estar hablando por Schopenhauer, no se me ocurriría, porque seguramente Schopenhauer mismo se enfadaría, como no puede ser de otra manera, de lo que uno es. Así comienza este capítulo de Schopenhauer. Ya hemos visto en general que esto, lo que uno es, contribuye a la felicidad mucho más de lo que uno tiene o lo que uno representa. Lo más importante es siempre lo que uno es y lo que por tanto tiene en sí mismo. Y esto es lo que me interesa reseñar ahora. Pues su individualidad le acompaña siempre y en todo momento al impregnar toda su existencia. Ese maldito yo, que en otros, que por cierto, me he comprado un libro de Cioran ahora mismo, Cioran habla de ese maldito yo también, es el título de un libro de Cioran, por cierto, de quien Cioran toma ese título de una expresión alemana de Schopenhauer, que no es precisamente maldito, dice en alemán, Schopenhauer dice leidige selbst, fastidioso, penoso yo. Es un penoso yo que nos acompaña a todas partes, allá donde vayamos, nos acompaña nuestro yo. Y yo me he apuntado aquí 3 nombres, evidentemente podría haber muchos más,
Pero claro, no puedo acabar esto, no puedo acabar mi intervención, mi primera intervención, sin apelar a dos pensadores que me parecen fundamentales a la hora de tratar y estudiar a Schopenhauer. Por un lado, el maestro Eckhart. Esta noción del yo está tomada absolutamente del Meister Eckhart. Este yo, en todos sus sermones, Eckhart habla de ese yo que nos acompaña a todas partes y del que no nos podemos desprender. Luego algo habrá que hacer. Ahora diré la solución que da Eckhart. Y por otro lado, que está muy en sintonía con, digamos, con el pensamiento del maestro Eckhart, es un pensador a quien Manuel y yo tenemos de especial veneración, español, y a quien no se suele tener no en mucha estima, porque quien lo estudiamos evidentemente lo tenemos mucha estima, pero no muy conocido, que es Miguel de Molinos. Miguel de Molinos también habla del yo continuamente, y de alguna manera, bueno, es que Miguel de Molinos, estamos hablando de plena Edad Media y se está hablando de una nihilificación del yo. Está hablando de una, bueno, dice nadificación. Sí. Nadificación. Él habla de nada, porque nihilificación no, es un neologismo demasiado potente. Bueno, habla de nadificación. ¿Qué hay que hacer con ese yo? Eckhart y Molinos, ahora por reducir, evidentemente la solución no es exactamente la misma, pero hablan de hacer ese yo nada. Molinos, evidentemente, habla de una trascendencia, Eckhart también habla de una trascendencia, y también esto tiene que ver, evidentemente, no puedo dejar de acordarme aquí mientras estoy hablando, de San Agustín, de vaciarse de uno mismo para dejar entrar a Dios. Es lo que dicen en los primeros compases, bueno, en la segunda parte de las confesiones. Vaciarse del yo para llenarse de Dios. Claro, en Schopenhauer no hay algo así como un Dios. En Schopenhauer hay un sistema ateo. Ateo, absolutamente. ¿De qué se tiene que llenar ese yo para poder ser libre? De conocimiento. Schopenhauer aboga por el conocimiento. Llegar a saber quiénes somos para poder llegar a negar lo que somos. Claro, aquí empiezan todas las grandes cuestiones. ¿Cómo puede negarse a sí mismo una voluntad que ella misma es voluntad? Era una pregunta que Freudenstadt y toda esta gente le hacían mucho, todos los discípulos de Schopenhauer. ¿Cómo es que la voluntad se puede negar a sí misma? Y cuando se niega a sí misma a través de un sujeto, ¿se niega toda entera o solo en ese sujeto, por ejemplo? Bien, mientras no encontremos el camino a esa nadificación del yo o a esa nidificación del yo, Schopenhauer propone que seamos lo más, o que acojamos la alegría siempre que llega. Es un consejo que da todo un pesimista. Da el consejo de no decir nunca que no a la alegría, jamás. Porque a lo mejor felices no podemos llegar a ser. Pero lo que sí podemos llegar a ser es gente que se mueva en el bienestar, que esté alegre. Y lo dice permanentemente en estos aforismos. Cuando la alegría llegue, que me recuerda mucho a la definición de Aristóteles, cuando Aristóteles habla en la Ética Nicómaco de que el intelecto es algo que se cuela, dice literalmente Aristóteles, el intelecto, el nous. La inteligencia es algo que se cuela por la puerta, por una puerta, dice. Bien, en Schopenhauer se colaría, digamos, el conocimiento como aquello que nos dice que neguemos nuestra voluntad. Y la alegría es una puerta que nos permite, cuando no podemos llegar a negar la voluntad, soportar este mundo de tribulaciones, de dolores, de sufrimientos, de espasmos anímicos, afectivos, emocionales continuamente. Este libro me parece fundamental por eso. Diría muchísimas cosas más. He apuntado aquí un montón de cosas. Voy a leer al final, sobre todo para acabar con el imperativo de la felicidad, al que estamos tan acostumbrados hoy. Porque nos están diciendo continuamente que seamos felices y no cuestionamos por qué tenemos que ser felices o por qué nos están introduciendo el imperativo de ser felices continuamente. ¿Por qué ese afán? Porque seamos felices. Porque es que la tristeza, el desamparo, el desasosiego también son, digamos, emociones absolutamente consustanciales a la vida. Y estamos empezando no, hace ya mucho tiempo que se han patologizado emociones totalmente normales de la vida, como la tristeza, el dolor, los duelos. Y ahora mismo, no es que no me voy a meter ahora con la medicalización, porque no soy yo quien, no soy ni psiquiatra, ni soy neurólogo, ni soy nada que se le parezca, aunque dé clases de psicología. Pero sí habría que pensar por qué continuamente nos están introduciendo esta necesidad de ser felices. ¿Por qué? Schopenhauer se lo plantea aquí. Voy a acabar con
una pequeña cita, la leo, sin más. Esto es al final del libro y me interesa por lo inquietante, porque de hecho utiliza esta palabra Schopenhauer para dar paso a Manuel para ese pesimismo esperanzado de Eduard von Hartmann, que ahora nos explicará, como siempre, brillantemente, y a ver qué hacemos con esa inquietud de la vida. Dice, y además aquí estamos gentes de todas las edades, lo cual me alegra para que podamos entender este texto como se merece. Dice Schopenhauer, la diferencia fundamental entre la juventud y la vejez es y siempre será que aquella, la juventud, tiene la vida por delante. Y esta, la vejez, la muerte. La juventud tiene por delante la vida. La vejez lo que tiene delante es la muerte. Aunque en realidad todos tenemos la muerte por delante. Aquí no nos podemos engañar. Es decir, que la primera, la juventud, cuenta con un pasado muy breve y con un largo futuro. La vejez, al contrario. La vida en los años de vejez es como el quinto acto de una tragedia. Sabemos que acecha un final trágico, pero todavía no sabemos cuál será. En efecto, cuando se es viejo, solo se tiene ante sí la muerte. Pero cuando se es joven, se tiene la vida por delante. Y termina Schopenhauer. A mí me da por reírme, de verdad. Me da por reírme. Y habría que preguntar, es que es un humorista, o sea, Schopenhauer es un humorista en realidad. Y habría que preguntarse qué horizonte es el más inquietante. Si tener toda la vida por delante o no tenerla. Si tener que enfrentarse a la vida o tener que enfrentarse a la muerte. Aunque en realidad Schopenhauer dirá que las dos cosas son sinónimas. Porque enfrentarse a la vida no es más que enfrentarse a la muerte y enfrentarse a la muerte no es más que enfrentarse al recorrido que nos lleva a ese final. Pues nada más de momento. Os recomiendo vivamente leer este libro. Fue uno de los que hizo más célebres a Schopenhauer. Se publicó en 1851 como una parte de la segunda parte de los Parerga y Paralipómena, y de verdad que es una delicia de leerlo. He hecho esta traducción, por cierto, algo que no he comentado y ya con esto termino. Hice esta traducción, claro, habrá quien me llame friki, con toda la razón del mundo, pero yo cada uno en la pandemia se dedicó, unos a hacer panes, otros a comprar harina, y los otros a bailar, y cada uno se dedicó a una cosa. Yo dije, voy a hacer una traducción, una nueva traducción. Y esto fue el resultado de la pandemia, cuando estuvimos encerrados, me refiero. El encierro, ¿cómo se llama? El confinamiento, perdón, muchas gracias. En el confinamiento me encerré con Schopenhauer. Yo me lo pasé muy bien. Escribí a un editor, me dijo, sí, tradúcelo y yo te pago la traducción y lo sacamos y todo adelante. Pero lo pasé realmente bien, porque era un tiempo en el que el pesimismo, y esto lo hablábamos mucho Manuel y yo con audios interminables, como todos los audios que nos enviamos el otro día, él 7 minutos y yo 6 y pico, y claro, me pongo como la radio, tal cual. Y el otro día salía de comer de casa de mis padres y era... y siempre la inquietud ante la vida, porque Manuel, como ahora comprobaréis, es un pesimista de pura cepa, me decía, bueno, Carlos, tienes mucha actividad, haces muchas cosas, está muy bien, pero te va a cuidar. Porque la vida, pues ten cuidado, porque el cuerpo... próximo a la muerte, yo claro, bueno, y yo, muy cerca ya. En realidad queda patente, queda claro que los pesimistas somos grandes humoristas, porque sabemos que ante el misterio de la muerte y ante, en general, el misterio de la vida, no hay otra respuesta que no sea el humor, como decía Julius Banzer. Al final, el humor es lo único que nos puede no solo salvar, sino hacer la existencia transitable. Y termino con una alusión al discurso del método de Descartes, que también se lo digo mucho a mis alumnos en el... no sé si os he hablado de Descartes todavía, no me acuerdo, creo que no. Bueno, mejor, o no lo sé. Descartes, el discurso del método. Método en latín significa camino, significa vía. Al final la filosofía no es más que una vía. Es una especie de, bueno, aquí Epicuro a lo mejor diría fármacon. Es una especie de fármacon, por cierto, y ya me callo, lo prometo, tomado en su doble sentido. Fármacon es algo que te cura, pero también podía ser un veneno. La vida es aquello que nos salva y aquello que nos condena a la vez. Y Schopenhauer lo resume como nada. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la asistencia. Y Manuel. Bien, pues venga, ya creo que podemos empezar. Bien, pues muchas gracias por venir. Como siempre, veo caras que no conozco, pero también caras de amigos y por tanto, pues, como siempre, gracias
por haber venido, y también a aquellos que estáis conectados al otro lado, ¿no? Esta especie de videoconferencia. Bien, yo voy a presentar este libro y, bueno, pues me vais a permitir que, como siempre, yo no tengo la facundia que tiene Carlos, necesito leer las cosas, improvisaré también un poco, pero necesito tener como un guión delante, de manera que iré leyendo y haciendo alguna detención, ¿no? Bien, ahí tenéis en la foto a la izquierda de Edward von Hartmann, en la época en la que escribe este libro, La filosofía del inconsciente, que es del año 1869. Lo primero, antes de hablar lo que iba a decir, comentar, quizá a alguno le extrañe la expresión de lo inconsciente, ¿vale? Porque normalmente en castellano lo correcto gramaticalmente es del inconsciente. Pero elegí esa expresión, uno, porque es la que, como bien me dijo mi mujer, Carmen Bueno, que es psicoanalista, es la expresión que emplea Freud, es la expresión con la que se traduce en Jung, y además es la que corresponde al alemán, que es neutro, das Unbewusst, ¿vale? Por tanto, me decidí, aunque sea gramáticamente incorrecto, pues ajustarme al original, ¿vale? Bien, bueno, lo más probable es que el libro de Hartmann termine perdiéndose entre la oleada de publicaciones que mensualmente inundan nuestras librerías. Aquí lo veis, ¿no? Hay una enorme cantidad de libros y pues, seguramente pues, pasará un poco desapercibido, ¿no? Pero lo cierto es que me atrevo a decir que este libro constituye un hito histórico, porque pone fin a lo que yo considero una anomalía filosófica de más de 150 años. Por fin disponemos en España de al menos una selección amplia, no es el libro entero son tres volúmenes, ¿no? Una obra magna, ¿no? De la obra de Hartmann, en la que pues, he incluido lo que yo entiendo son las partes más relevantes de este libro, que en su momento fue legendario. Me lo decía otro día un amigo mío de Toledo, no entendía cómo este libro había llegado a ser un bestseller en su época, pero fue el bestseller filosófico de la época. Hartmann durante mucho tiempo vivió de los derechos de autor de este libro. No había casa culta que no tuviera un ejemplar de la filosofía del inconsciente. De manera que fue un libro que se leyó a lo largo y ancho de toda Europa y que tuvo una influencia en su momento bastante más grande que la del propio Schopenhauer. Pues bien, no teníamos una traducción del libro, ahora comentaré esto. Luego cayó en el olvido. Y bueno, no solamente aquí en España, sino en general en la mayor parte de los países de Europa, en la propia Alemania, ¿no? Yo creo que en buena medida, no solo, pero en buena medida por la difusión del psicoanálisis en todas sus ramas, que supuso pues, la introducción de un concepto estrictamente psicológico de lo inconsciente. Cuando vamos a ver que en Hartmann el concepto de lo inconsciente es otra cosa. Es algo que va más allá de lo estrictamente psicológico, aunque lo incluye. He dicho que no hay ninguna traducción de este libro al castellano, pero aparentemente sí que hay una. Hay un estudioso de Hartmann, un tal Dennis Kennedy Darnoy, que escribió en el año 67 una monografía, no está traducida al castellano que yo sepa, ¿no? Tradujo El inconsciente y Edward von Hartmann, en la que él cita lo que al parecer fue una traducción de este libro que se hizo en el año 1879, o sea, solamente 10 años después de publicarse en alemán, por un tal José Suárez y de Urbina. Pero yo, por más que he hecho, y llevo un montón de años con este asunto, yo no he encontrado esto por ninguna parte. Puede ser un error de transcripción, puede ser que yo haya sido poco eficaz a la hora de buscar, ya digo que he buscado, no he encontrado esto por ninguna parte. No, esa traducción quizá exista, pero de luego yo no la he visto por ninguna parte. En cualquier caso, aunque existiera, aunque estuviera realmente ese libro y no se hubiera equivocado, porque es el único que la cita, solamente lo cita este autor, ¿no? Pues seguramente fue una traducción del francés, que era la que se hacían en el siglo XIX, con lo cual, pues no creo que fuera especialmente, en fin, atenida al original, ¿vale? Pero si hubiera existido, yo no habría hecho esto. Yo no la he encontrado. Si alguien tiene suerte de encontrar ese libro, pues estupendo. De manera que a la espera de un futuro hallazgo, de momento tenemos que conformarnos con la edición de este libro que os presento aquí, ¿no? Bien, lo primero que hay que destacar de la filosofía del inconsciente es que, aunque hoy en día estamos acostumbrados, en general, a que los libros se publiquen teniendo muy en cuenta los intereses del mercado y las eventuales ventas, ¿no? El libro de Hartmann, desde el primer momento, y a pesar del éxito comercial que supuso para el autor, pues fue un libro que él reivindicó siempre como la obra de un espíritu absolutamente libre. Ahora lo vamos a ver, ¿no?
Él se propuso desde el primer momento situarse al margen de cualquier servidumbre mercantil o académica. Una característica, me lo decía el otro día Carmen, ¿no? mi mujer, ¿no? Que esta filosofía pesimista es una filosofía de solitarios. Es una filosofía no universitaria. No universitaria. Y a mucha honra. Quiero decir que bueno, es algo que ha estado excluido siempre del ámbito universitario. A mí en la universidad no me hablaron ni una sola vez de ninguno de estos autores, ni de Schopenhauer. No vamos a hablar ya de Philip Meitner, de eso por supuesto. En fin, ¿no? Ahí había unos estudios individuos que estaban hablando siempre de lo mismo, salvo afortunadamente Ana María Leira, que en fin, por eso es mi maestra, porque por lo menos pues habló algo, bueno, algo no, bastante, ¿no? De una serie de estos autores, y gracias a ella pues pudimos salir del fárrago de la filosofía analítica, que era lo que había en ese momento ahí. De manera que yo por lo menos le estaré eternamente agradecido, y si él dice que yo soy su maestro, cosa que no es así, pues ella es mi maestra, ¿vale? Yo siempre llamo mi diotima, ¿no? Porque es la que me inició a mí en cierta manera de entender la filosofía, ¿vale? Bien, de manera que él siempre se mantuvo como un espíritu libre. Él dice, ¿no? Ahora veremos un fragmento, ¿no? Él dice que él se dirigía a un público amplio, a un público interesado en el conocimiento, y que nunca estuvo guiado por el ansia de prestigio o por el deseo de obtener una mejor posición social. Él había sido oficial de artillería, luego sufrió un percance, tenía mala salud y, bueno, pues vivió un poco hasta que empezó a vender muchos libros, ¿no? Pues de la pensión que tenía, con lo cual, digamos, nunca tuvo que rendir pleitesía. Le ofrecieron varias plazas universitarias, pero las rechazó. Uno por este motivo y otro porque él mismo dice que su mala salud hacía que no pudiera ni siquiera ir a la facultad o subir al propio estrado, porque debía tener problemas de movilidad, ¿no? Pero vamos, rechazó varias plazas en la universidad, ¿no? Hartmann mismo nos dice que tanto él como su mentor intelectual Schopenhauer, dada su posición económica independiente, pues nunca se vieron obligados a adular a los medios periodísticos o universitarios para conseguir una fuente de ingresos. Nos dice literalmente, está recogido ahí en el libro, dice: la filosofía de lo inconsciente, dice Hartmann, se diferencia de la mayoría de las producciones del mercado moderno de los libros filosóficos por su completa libertad respecto a cualquier servicio a fines personales o materiales externos. No busca promover una habilitación ni procurarse medios para la manutención profesional, afianzar las perspectivas alcanzadas de un determinado trabajo docente o, en fin, ganarse el pan a través del trabajo literario. Una favorable constelación de relaciones externas me ha permitido alejarme de toda esta parafernalia condicionada por la necesidad de hacer méritos. Solo a ellas les debo mi falta de preocupación frente a los dictados de la opinión de cada día, mi indiferencia hacia los prejuicios vulgares y los errores santificados por la convención, así como frente a cualquier alabanza o censura, vengan donde vengan. Bien, lo segundo que hay que decir, paso a la siguiente ficha, lo segundo que hay que decir es que este libro, aunque como he dicho se dirige al público interesado en la filosofía en general, aunque hoy en día creo que poca gente podría leerlo de corrido como debió ser en su momento, ¿no? Apunta muy especialmente a lo que el filósofo y ensayista español José del Perojo, que tenemos ahí en la imagen, que fue el director de la famosa revista Contemporánea, una revista muy famosa a mediados del siglo XIX, llamaba Los adeptos del pesimismo. Este texto es muy interesante. Perojo distinguía entre lo que él llamaba los adeptos del pesimismo y las otras corrientes filosóficas, como el idealismo alemán, que tenían discípulos. ¿En qué sentido dice esto Perojo, ¿no? Dice que la filosofía pesimista es una filosofía dirigida a adeptos, y él cita a Schopenhauer y Edward von Hartmann, ¿no? Al que dice que es uno de los filósofos más conocidos en el momento, que todo el mundo lo lee, todo el mundo lo menciona, estamos en el año 76. Porque mientras la filosofía académica, dice él, Perojo, ¿no?, se mueve en un mundo de vacías abstracciones alejadas de la vida, la filosofía del pesimismo parte del dolor y del sufrimiento que palmariamente existen en el mundo y trata de explicarlos. Eso hace que se trate de un pensamiento mucho más cercano al ser humano, y éste le devuelve con gratitud, al ser humano, ¿no?, la atención que esta filosofía le presta, leyéndola con más interés, pasión y fruición que los enigmáticos e impenetrables escritos del idealismo clásico. Fichte, Schelling y Hegel, dice Perojo, solo los leen sesudos eruditos, mientras que Schopenhauer y Hartmann son leídos por un público mucho más amplio porque los sienten mucho más próximos a los problemas que les acongojan en su vida cotidiana.
Bien, dicho esto, lo siguiente que cabe destacar es que este libro puede suponer una cierta sorpresa para, digamos, aquellos que están acostumbrados al concepto usual de lo inconsciente, ¿no? Que es el mediado, como decía antes, por el psicoanálisis, ¿no? Bien freudiano, bien lacaniano, ¿no? Los junguianos, en cambio, aquellos que siguen la corriente de Jung, que siempre han tenido una mayor afinidad con la filosofía de lo inconsciente alemana, quizás no se sientan tan sorprendidos al leer las páginas de este libro, porque lo que en ellos se puede encontrar, ¿no?, es una concepción estrictamente filosófica y yo me atrevo a decir romántica de lo inconsciente que solo roza tangencialmente, el ámbito psicológico. Es verdad que hay momentos, es un libro muy extenso en el que habla de lo inconsciente desde el punto de vista psicológico, pero es un concepto aquí metafísico, un concepto metafísico, ¿no? Un concepto que se identificaría con lo absoluto, ¿no? Por tanto, es un libro que entronca con la gran tradición metafísica alemana, ¿no? Con la tradición de Leibniz, Schelling, Carus y Schopenhauer, ¿no? Aunque en el caso de Hartmann, esto hay que destacarlo, luego hablaré un poco más de esto, que siempre quiso ser un mediador entre distintas tendencias filosóficas y no un simple ecléctico o amalgamador, como le llama Nietzsche, ¿no? Pues también juega un papel muy relevante la filosofía de Hegel, sobre todo en lo que se refiere al concepto de devenir o desarrollo. Es una filosofía en devenir, una filosofía en desarrollo, una filosofía evolutiva, cosa que no sucede, que no se encuentra en Schopenhauer, ¿no? Otra característica muy importante de este libro es que responde a la mentalidad cientificista de su época. Hartmann, por su formación como artillero, tenía una notable formación, sobre todo matemática y científica. En el libro, pues de vez en cuando recoge cosas de cálculo de probabilidades, en fin, es alguien que tiene una formación científica y matemática muy potente, ¿no? Y él se propone utilizar el método inductivo de las ciencias experimentales para probar que a la base de la mayoría de los fenómenos naturales y espirituales, pues se hallaría un principio metafísico dinámico, activo, que es lo que él llama das Unbewusste, lo inconsciente. Bien, una vez que él cree haber descubierto este principio por este método inductivo, él va construyendo lo que él llama la pirámide de lo inconsciente, va partiendo de determinados hechos que le parece exigen esa explicación inconsciente, ¿no? Y finalmente pues termina apuntando a que tiene que haber un principio único detrás de todos ellos. Pues Hartmann utiliza para entender la dinámica de ese principio inconsciente, el dinamismo interno de ese principio inconsciente, pues la antiquísima relación entre microcosmos y macrocosmos, pero uniéndola a los conceptos de voluntad y representación de Schopenhauer. Él considera que en el interior de lo inconsciente, en el seno de lo inconsciente, actúan dos principios metafísicos, ¿no? Por un lado, la voluntad, como había dicho Schopenhauer, ¿no?, que es para él, para Hartmann, la energía que impulsa los procesos de la realidad, y por otro lado la representación, que en el caso de Hartmann no es la representación mental del individuo, del sujeto, sino la idea de Hegel, ¿vale? Es un principio ontológico, vamos a decirlo así, ¿no? Ambos principios, uno masculino, porque la voluntad en alemán es masculino, der Wille, ¿no?, y otro femenino, la idea, ¿no?, pues, digamos, serían los que en su dinamismo van produciendo la totalidad de la realidad. En este sentido, Hartmann pues, coincide no solamente con Schopenhauer, sino también con Schelling, que es quizá el filósofo que él admira más, e incluso con el Tao Te Ching de Lao Tse. He traducido un artículo que escribió Hartmann, lo tenéis en internet, ¿no?, pues si alguien lo quiere consultar, en el que muestra pues, su interés por la filosofía china, en la que él pues, piensa que estos dos principios, ¿no?, el yang y el yin, ¿no?, el principio masculino y femenino, pues encontrarían una ejemplificación en esas dos fuerzas, la voluntad y la representación ideal, que serían las que darían lugar al dinamismo de lo inconsciente, ¿no? Y además a lo inconsciente le es esencial el devenir, el despliegue a lo largo de la naturaleza y de la historia, algo en lo que Hartmann coincide con Hegel, mientras que Schopenhauer, como ha dicho antes Carlos, pues fue un gran reaccionario y por tanto no tiene el más mínimo sentido de la historia. Es una concepción ahistórica de la realidad. Bien, con ello Hartmann construye una filosofía capaz de conciliar aquello que aparentemente es inconciliable. Es decir, a Schopenhauer, por un lado, y a Schelling, Hegel,
por otro. En este sentido, eran los grandes enemigos intelectuales de Schopenhauer. En este sentido, yo en algún artículo ya antiguo, pues he considerado que esta filosofía de Hartmann es lo que llamo el Schwanengesang, ¿no? El canto de cisne, ¿no? Para tomar una expresión de un Lied, creo recordar que es de Schumann, de la filosofía clásica alemana, ¿no? Digamos que todas esas corrientes diversas de la filosofía alemana, tanto la racionalista como la irracionalista, convergen finalmente en este monumental libro de Hartmann y ahí se acaban, ahí desembocan, ¿no? Yo he comparado en alguna ocasión la obra de Hartmann con la música de su contemporáneo Mahler. Mahler muere en 1906, si no recuerdo mal, Mahler muere en 1911 y Hartmann en 1906, por tanto son prácticamente contemporáneos, ¿no? Y igual que en las sinfonías de Mahler culmina toda la tradición, igual que en Bruckner, ¿no? Culmina toda la tradición sinfónica anterior, pues en este libro de Hartmann, digamos, o en la obra de Hartmann en general, pero en este libro en concreto, pues culmina, digamos, lo que fue el desarrollo de la gran filosofía idealista alemana con todas sus facetas y dimensiones, ¿no? Con su muerte, al morir en 1906, pues fue ascendiendo la estrella de su gran adversario intelectual Nietzsche. Hartmann conoció la obra de Nietzsche, no la valoró absolutamente nada, pensaba que era una filosofía, en fin, propia de adolescentes y facilona, esta era así lo dice claramente, ¿no? Pero que desgraciadamente iba a ascender, él pensaba que era el futuro, que era lo que se iba a imponer y que la suya ya entraba en declive, él es consciente de esto en los últimos años y creo que realmente acertó completamente. Con Nietzsche, por tanto, para bien o para mal, sea cierto lo que decía Hartmann o no, yo pienso que realmente su crítica es un poco extremada, pero de luego se inició un nuevo camino, no diré mejor, en la filosofía contemporánea. Bueno, pues dicho esto, cabe plantearse hasta qué punto resulta actual hoy en día el libro de Eduard von Hartmann, ¿no? En cierta ocasión, un conocido mío me dijo con un tono burlón, ¿no?, que yo me dedicaba a desenterrar, dijo literalmente, momias filosóficas. Momias filosóficas. Pues bien, en fin, pues sí, es verdad, ¿no? Que tiene algún sentido desenterrar del polvo de los anaqueles el viejo mamotreto de Hartmann para ofrecérselo al público actual. Pues yo pienso que sí, ¿no? Vamos a fijarnos por un instante en la tumba de Tutankamón, ¿no? Tutankamón era un faraón completamente marginal, un individuo que no jugó ningún papel en la historia, y el hallazgo, el desenterramiento, digamos, de su tumba, pues cambió por completo la historia de la arqueología. Por tanto, en fin, quizá sumar uno de estos libros pues puede abrir la mente, no diré de mucha gente, pero sí de gente interesada en este asunto. Por tanto, yo pienso que estos libros deben de ser conocidos, ¿no? No todo se reduce al último tebeo filosófico ni al último cómic como el de Thoreau, que le regalé yo, por cierto, a mi hijo y que le encantó. Eso está genial, no hay duda que está muy bien, pero también ha habido una gran filosofía que hay que hacer el esfuerzo de comprender y no dejarla de lado en cuanto pasamos las 5 primeras hojas y vemos que aquello es muy difícil, ¿no? Pues entonces vamos a coger un librito, una especie de novela filosófica que nos permita, no digo que no sea profunda, pero, en fin, ha habido un pensamiento profundo que hay que penetrar. Y yo creo que esta seriedad se nos ha olvidado un poquito, ¿no? Actualmente, ¿no? Voy a enumerar algunas de las líneas de pensamiento que a mi juicio pueden verse beneficiadas por la aparición de este libro, ¿no? La enumeración que voy a seguir no supone ninguna prioridad entre ellas, ¿no? Sino, en fin, ni agota tampoco las posibilidades. En primer término, es evidente que la filosofía de lo inconsciente de Hartmann resulta esencial para entender y enmarcar correctamente tanto el psicoanálisis de Freud, que entiendo se construyó un poco a la contra en algunos aspectos de la teoría de Hartmann, como la psicología analítica de Jung, ¿no? Que está visiblemente influida por ella. Freud, que yo lo he podido encontrar, no sé si Carmen sabrá más sobre esto, ¿no? Pero vamos, por lo que yo he podido encontrar, cita a Hartmann en la interpretación de los sueños, concretamente los capítulos 4 y 7, en relación con la ley de la asociación de ideas guiada por representaciones finales e inconscientes. Y también lo cita en la psicopatología de la vida cotidiana, donde habla de una anécdota, simplemente a un nivel anecdótico, en el que un profesor, Hugo Metzler, ¿no?, pues confundió el nombre de Hirschman con el nombre de Hartmann, ¿no? Digamos, simplemente lo presenta como una anécdota. Jung, por su parte, sí afirma explícitamente que su concepción de lo inconsciente estaba más influida por Schelling, Carus
Schopenhauer y Hartmann que por los escritos de Freud. Ya que entró en contacto con este problema, dice Jung, con el problema de lo inconsciente, a partir de la lectura de estos autores. A Freud lo conoce y lo lee después. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos, este libro es esencial para entender la psicología analítica de Jung y toda su teoría acerca de lo inconsciente. La psicología junguiana tiene unas raíces románticas, él mismo lo dice, ¿no? Hay un fragmento que os voy a leer breve de Jung en el que señala lo siguiente. Dice, von Hartmann es el puente que une la filosofía moderna con el romanticismo. Carus, este gran pintor y filósofo del romanticismo, ¿no?, ejerció una gran influencia sobre él, sobre Eduard von Hartmann. Sus ideas metafísicas eran básicamente la de Carus, y Carus es indudablemente romántico. El hecho de que hablemos siquiera de lo inconsciente es una herencia directa del espíritu romántico. Por tanto, Jung sabe claramente dónde están las raíces de ese concepto, ¿no? Hace no mucho tiempo, en el año 2018, se publicó un libro muy bueno en Atalanta de Sonu Samdashani, que se llama Jung y la creación de la psicología moderna, donde se muestra de manera clara, en contextos del propio Jung, que el concepto de lo inconsciente colectivo pues entronca directamente con la concepción hartmanniana de lo inconsciente, que es transindividual y colectivo. Por tanto, un sustrato que está a la base de todas las conciencias humanas y las conecta entre sí. En segundo lugar, la filosofía de lo inconsciente de Hartmann es fundamental para comprender el desarrollo de la filosofía pesimista alemana del siglo XIX, incluido el propio Nietzsche, al que me atrevería a calificar de un pesimista... Bueno, esto aquí no sé qué pasa. Un pesimista herético, lo llamaría yo a Nietzsche. Esto se olvida, la afiliación pesimista de Nietzsche. Su filosofía trágica es una filosofía que entronca directamente con el pesimismo, ¿no? Ya he indicado antes que Hartmann recoge la filosofía de la voluntad de Schopenhauer y la lleva mucho más allá, tratando de fusionarla con el logicismo de Hegel. Ahora diré que aunque los términos panteísmo y optimismo, como dijo Mainlander, parecen ir unidos desde Spinoza y Goethe, Hartmann intenta construir lo que llama un panteísmo pesimista. Para él, para Hartmann, el comienzo del universo se produjo cuando dentro de lo inconsciente la voluntad irracional, aquejada de un sufrimiento infinito y llevada por un deseo ardiente, es decir, el propio inconsciente tiene el máximo o infinito sufrimiento en su interior. El sufrimiento humano es un subrogado de ese infinito que afecta a la propia esencia de la realidad, la esencia metafísica de la realidad. Pues esa voluntad irracional, aquejada de un sufrimiento infinito y llevada de ese deseo ardiente, como decía, raptó a la virginal idea y la arrastró a la caída, lanzándola al fango de la naturaleza y de la historia, dando así lugar al dolor y el padecimiento que recorren todo nuestro universo. Para solventar este mal paso, este fatal estupro, una violación que sucede dentro del propio inconsciente, ¿no?, y enmendar en la medida de lo posible el error cometido, lo inconsciente se propone como fin ir separando poco a poco a lo largo del proceso de la realidad, el proceso de la naturaleza y de la historia, ir separando la idea, lo lógico, de la voluntad, es decir, de lo ilógico, irracional y violento, hasta conseguir retornar a la paz originaria anterior al inicio del mundo. Por tanto, para Hartmann, el fin de todo el proceso cósmico no es otro que fomentar, esto lo subrayo, el crecimiento de la conciencia. Que haya una conciencia cada vez más elevada, que vaya, digamos, elevándose el nivel de conciencia, primero en la naturaleza, cosa que es clara por la evolución, pero luego dentro de la humanidad, para irse liberando poco a poco del deseo de ejercer el poder y la violencia, que son, para Hartmann, el origen del sufrimiento. Bien, esta manera de entender el panteísmo en Hartmann aleja su filosofía de Mainlander, de Bunsen y de Nietzsche, a los que me voy a referir brevísimamente, ¿no? Mainlander, en su polémica con Hartmann, rechazó cualquier dios panteísta por considerarlo inconciliable con el sufrimiento del mundo. Él tiene una crítica durísima a la filosofía de Hartmann en un apartado de la filosofía de la redención que estoy traduciendo ahora mismo, la segunda parte, ¿no? Él planteó más bien, como es sabido desde hace unos años, porque antes todo esto estaba olvidado, que lo que él llama, Mainlander, la muerte de Dios fue el inicio de nuestro mundo, y yo no puedo, con esa especie de voz, perdonad, pero no, yo intento concentrarme, ¿no? Pero
Perdonad, pero se me va a la cabeza, pues, perdonad. Pero es que... esa muerte de Dios habría dado lugar a, digamos, a la fragmentación del universo en individuos que estarían regidos por lo que Mailander llama la voluntad de morir. Por tanto, Mailander rechaza este monismo, este absoluto inconsciente panteísta de Harman. Bunsen, al que se ha referido antes Carlos, ¿no? Por su parte, pues también rechazó la teoría de la existencia de un único inconsciente común de Harman y sostuvo la existencia de una multiplicidad de voluntades individuales a las que él llamó énadas, ¿no? Que están en eterno conflicto, en eterna lucha, ¿no? Y de esa lucha, de ese conflicto eterno, que es totalmente irredimible, Bunsen quizás sea el más pesimista de todos estos autores, solamente nos redime el humor. Y finalmente Nietzsche, quien toma de Mailander la idea de la muerte de Dios, pero así, Nietzsche lee a Mailander en 1876, bueno, iba a decir que lo he descubierto yo, pero es falso, porque el que descubre esto es nuestro gran maestro, que es el profesor Miller, ¿no? de Berlín, que fue el que descubrió que claramente pues, Nietzsche calcó esa idea de otros, pero especialmente de Mailander, al que lee en 1876, ¿no? Justamente el año en que se suscita, ¿no? Pero de Harman toma Nietzsche, ¿vale?, la idea del eterno retorno, ¿vale? Esa idea ya empieza a aparecer en Kant, empieza a aparecer en Kant, ¿vale?, en algún texto de Kant, ¿no? Pero especialmente la toma porque Nietzsche ha leído, por supuesto, este libro. Lo lee nada más salir, porque Nietzsche sabe perfectamente lo que hace, y toma de ahí la idea del eterno retorno a partir de Harman. Harman había ya planteado al final del libro la posibilidad de que exista una repetición infinita del curso del mundo, de que esta especie de error cometido por la voluntad, ¿no?, de caer una y otra vez en la realidad para iniciar la cadena de sufrimientos, se repita infinitas veces, ¿vale? Y ya digo, incluso utiliza el cálculo de probabilidades para hablar de esto, ¿no? Pues bien, él dice incluso, Harman, que el filósofo pesimista debe ser capaz de afrontar esa eterna repetición con la mayor dureza posible, porque dice que la filosofía es dura y fría como una piedra, tiene, digamos, que aguantar esa posibilidad de una repetición eterna del dolor y del sufrimiento, ¿no? Bueno, Nietzsche leyó atentamente la filosofía de lo inconsciente y yo creo que en muchos aspectos, pues, aparte de otras influencias, por supuesto, ¿no?, pues yo creo que elabora en buena medida el concepto de superhombre y el concepto de eterno retorno a partir, como una respuesta a su lectura de Harman, ¿no? Bien, aquellos que, tercera cosa, ¿no?, aquellos que se sientan vinculados al pensamiento pesimista solamente en su faceta, digamos, más pública, más accesible, como la que aparece en los aforismos de Schopenhauer, pues también están un poco de suerte con este libro, porque hay una parte de él, que es el apartado más extenso del libro, que se llama La irracionalidad del querer y la miseria de la existencia, es la parte más importante del libro, la más larga, que es una especie como de continuación de los aforismos sobre la sabiduría de la vida de Schopenhauer. Es el libro, es la parte más accesible, la parte en la que Harman pues, lleva a cabo un análisis viendo casos concretos, el amor, el deseo de poder, el progreso, las ideas, digamos, que supuestamente conducen a la felicidad, las va analizando y va viendo qué cantidad de placer producen en la vida y qué cantidad de dolor se sigue de ellas. Y esta especie de balance, de cálculo, pues conduce finalmente a un resultado negativo, ¿no? El monto de dolor siempre y el sufrimiento siempre es mayor que el dolor de placer. A lo mejor en mi caso no. Pero claro, hay que ver en general. Yo a lo mejor resulta que vivo muy bien, ¿vale? Pero que tampoco es así. Siempre tenemos algún tipo de dolor. Pero está claro que ahora mismo tiene unos kilómetros más para allá, pues hay individuos que no tienen trabajo y uno un poco más allá les están cayendo unas bombas encima. O sea, no solamente tengo que ver si yo vivo bien, ¿no?, sino que es un monto general. Y el monto general, dice Harman, siempre es un saldo negativo a favor de negativo para el placer y positivo para el sufrimiento. Esa parte es como un libro dentro del libro y ha sido lo que se ha traducido más. De hecho, por mis amigos italianos me han dicho que es la única parte que está traducida en italiano, ¿vale? La parte esa es la que trata, pues ya digo, eso como unos aforismos sobre la sabiduría de la vida que recuerda mucho a Schopenhauer y él mismo lo cita más de una vez, ¿no? Bien. Pero no sé yo, esto ahora parece que sea... No, ya, pero ahora, mejor así.
Bien, otro aspecto importante, ya vamos a ir acabando, ¿no? Otro aspecto importante, otra línea en la que este libro tiene una gran influencia es el mundo del esoterismo y la teosofía. Yo soy un apasionado de esta cosa, no me da ninguna vergüenza decir esto, me da exactamente igual. Una vez leí que, no, es que es así. Una vez recuerdo que le preguntaron a Yu, cuando era ya viejo, que cómo él se podía dedicar a esas estupideces de la alquimia y tal. Mire, yo ya tengo una edad que me da igual decir lo que sea. Yo considero que esto es algo potente, esto es algo útil, esto es algo profundo, y usted, pues, en fin, considerará que no. Pero, desde luego, no cabe duda que muchos de estos autores se han dedicado a estos asuntos, han estado influidos por ese mundo, y desde luego hay que tenerlo en cuenta, y no solamente la filosofía oficial, para comprender buena parte de la filosofía oficial, que se ha hecho al margen del pensamiento, digamos, racionalista y en buena medida en ese mundo masónico, teosófico, etc. Pues bien, aquí tenemos algunos de los grandes influidos por, o influenciados por Hahnemann. En primer lugar, Madame Blavatsky, ¿no? La gran teósofa, que sobre todo en Isis sin velo, quiero recordar que es el libro donde más se lo cita, constantemente se está remitiendo a la filosofía de lo inconsciente de Hahnemann. Luego tenemos algunos teósofos y espiritistas muy conocidos en su momento, hoy en día olvidados completamente. No olvidemos que el espiritismo fue algo importantísimo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como Lazar von Hellenbach, ¿no? O el barón Viprel, que están en medio, y luego Aksakov, son grandes espiritistas, también gente con libros filosóficos muy interesantes. Hellenbach, yo he leído algunos de sus libros estrictamente filosóficos y son, vamos, de una calidad extrema. Por eso mismo creen en el mundo de los espíritus. ¿Vale? No es por eso mismo, consideran que hay una prueba clara en este tipo de teorías, yo no lo considero así, pero ellos sí, de la existencia de ese mundo. Por tanto, todo este mundo ha estado extremadamente influido por la filosofía de lo inconsciente de Hahnemann. Hay que decir que Hahnemann, igual que Schopenhauer, lo ha dicho antes Carlos, fueron gente que creyeron en la existencia de estos fenómenos paranormales, pero no por la existencia de espíritus. Hay Germán de Argumosa, que ha sido uno de nuestros filósofos, que era filósofo, ¿no? Que se ha dedicado al mundo de las psicofonías, es alguien que murió hace muchos años, decía que hay dos perspectivas, la inmanente y la trascendente. Para la perspectiva trascendente, esos fenómenos espiritistas se producen por la existencia de un mundo de espíritus. Para la perspectiva inmanente, que es la de Schopenhauer o Hahnemann, se deben al inconsciente, ¿no? Ese plano profundo que conecta a los seres humanos entre sí y permite explicar la telepatía, las vivencias, la doble visión, cosas que aparecen más de una vez en este libro en los apartados dedicados a esos fenómenos paranormales. Por tanto, Hahnemann no admite la existencia de un mundo de espíritus, por lo menos considera que no es necesario admitirla para explicar estos fenómenos que se explicarían por la conexión, digamos, a nivel profundo en lo inconsciente, de los individuos. Bien, estas serían, digamos, un poco las grandezas del libro. Ahora voy a pasar en la parte final a hablar de las miserias del libro, es decir, los aspectos, hay muchos, por supuesto, es un libro del siglo XIX, del libro, aquellos aspectos oscuros, ¿no? O quizás no muy aceptables de la mentalidad actual, ¿no? Un aspecto interesante, ¿no? Es la crítica que dirige Hahnemann al progreso y al desarrollo tecnológico y médico. ¿Vale? Hemos dicho que para Hahnemann el proceso del desarrollo de la realidad, ¿no? debe de conducir a un aumento, a un crecimiento de la conciencia. ¿Vale? Y él considera que, en fin, el progreso y el desarrollo tecnológico y médico, bueno, sí pueden evitar en algunos aspectos el sufrimiento y la muerte, pero de luego no los llegarán a erradicar jamás. Recuerdo yo perfectamente que mientras estaba traduciendo esta parte del libro, mi padre estaba muriendo. Y recuerdo en la parte del libro, estaba en el hospital falleciendo, ¿no? En la parte del libro, que en ese momento estaba traduciendo, porque pasaban las horas allí y me tenía que dedicar a algo, ¿no? Pues anoté, al lado del pasaje en el que Hahnemann habla de esto, en estos momentos mi padre está falleciendo. Es decir, había un montón de aparatos allí, pero ese individuo y otros que había al lado, muchos más jóvenes que él, estaban sufriendo el mismo proceso de sufrimiento, de 14 años de sufrimiento y de muerte. Por tanto, Hahnemann considera que está bien, esos avances están bien. Él es, como ha dicho muy bien Carlos, un progresista, cree que debe haber un progreso, pero, en fin, eso no nos va a hacer más felices. No por tener más aparatos, ni porque no va a haber una felicidad mayor. Lo único que sucederá es que disminuirá el dolor un poco. Bueno, pues eso está bien, pero luego pensar que el progreso tecnológico va
a generar algún tipo de felicidad superior o algo así, como creen los transhumanistas que están tan de moda, es para Harman un error muy grave, ¿no? En segundo lugar, otro aspecto un poco oscuro, ¿no? Tiene claroscuros, es el tratamiento de la mujer que hace Harman en este libro, ¿vale? Ahí tenemos dos retratos, uno de ellos de Agnes Taubert, que fue la primera esposa de Harman, una intelectual muy importante, como decía él, ella era más pesimista incluso que yo. Fue una intelectual bastante conocida en su momento, de hecho fue la que intervino en las polémicas en contra del libro que se suscitaron. Publicó un libro que se llama El pesimismo y sus enemigos, que es magnífico, no está traducido al castellano, y luego murió bastante joven, y luego él se casa, ahí le vemos en la segunda diapositiva, con Alma Lorenz, Alma von Harman, que pues, también era una intelectual bastante importante, y, bueno, dentro de lo que era la época, escribe algunos libros, y digamos, pues se encarga luego de recoger las obras de Harman y, en fin, pues organizarlas, etcétera, ¿no? Pues bien, un aspecto importante de Harman es que frente a la misoginia exacerbada de, por ejemplo, un Schopenhauer, ¿no? Harman siempre valoró enormemente a la mujer, la valora enormemente, ¿vale? Porque él pensaba, claro, ahora veremos por qué, ¿no? Porque él pensaba que es la encargada de acentuar, de conectarnos con lo inconsciente, ¿no? Digamos que está más cerca, piensa él, del principio creador, tiene capacidades espirituales más potentes, es la, digamos, él siempre habla del eterno femenino de Goethe, ¿no? Representado por el ámbito de la mujer concreta, ¿no? Es lo que nos impulsa hacia arriba espiritualmente, dice Harman, pero claro, evidentemente es una concepción de la mujer completamente alejada de la concepción empoderada actual. Es una concepción, digamos, puramente emotiva o emocional de la mujer, ¿no? Que se enraiza, digamos, en la base inconsciente de la vida. Es una especie como de sacerdotisa de lo inconsciente que, dice Harman, tiene la misión, ante todo, de recordarle al ser humano que la vida va más allá de la pura razón, de la pura lógica, y que conecta al individuo desde pequeño, ¿no? Y a lo largo de toda su vida con ese aspecto más creativo, más, digamos, mucho más poderoso, profundo, ¿no? De la existencia. Bueno, por tanto, digamos, la mujer en Harman tiene un papel casi iniciático, ¿no? Un papel casi de mediador hacia lo inconsciente. Él siempre valoró enormemente la compañía femenina, sobre todo dice cuando en los jóvenes, ¿no? Tanto de niño como de joven, es fundamental estar en contacto más con mujeres que con hombres, porque eso hará que el individuo fomente esas capacidades vitales inconscientes, ¿no? Mientras que una educación extremadamente seca, lógica, puede llevar, digamos, a que el sujeto agoste esas capacidades creativas, ¿no? Por tanto, una visión ambivalente, de luego, muy alejada de la concepción actual de la mujer, pero si la comparamos con algunos de los representantes del pesimismo o con muchos autores, el propio Nietzsche, ¿no? Nada más que recordar sus diatribas contra la mujer, en fin, eso es realmente terrible. Nada de esto se encuentra, es más, en el libro lo encontráis, si alguno lo lee, Harman considera que Nietzsche habla como habla porque no tuvo, digamos, no apreció el mundo femenino. Porque Harman lee a Nietzsche, y lo lee intensamente cuando Nietzsche ya incluso ha muerto. ¿Vale? Ha muerto intelectualmente, ¿vale? Incluso cuando ha muerto realmente, es decir, hacia 1889 y tal, es cuando, digamos, ya comienza a leerlo más intensamente, ¿no? Bien, finalmente, ya es lo último, hay que hacer hincapié en la concepción, esto sí es grave, ¿no? Solamente es en algunos momentos, pero está ahí, ¿no? Fuertemente racista y colonialista de Harman, ¿vale? Que a veces incluso da la sensación de hablar de un tipo de política de exterminio de pueblos salvajes, ¿no? No tanto que él lo defienda como el hecho, piensa él, de que el progreso, la civilización, acabará con esos pueblos, va a acabar con ellos, y por tanto es mejor que no sufran mucho, porque es que realmente van a ser aniquilados por el progreso de la evolución, perdón, por el progreso, ¿no? Por ese progreso tecnológico y la evolución de la tecnología, y por tanto, digamos, pues son parte, digamos, de un proceso triturador, que es poco menos que inevitable, ¿no? No quiero... también habla de las guerras entre pueblos civilizados. No olvidemos que él escribe en el momento en el que tiene lugar la guerra franco-prusiana, que determinó completamente la mentalidad alemana de la época. Es que, claro, aquí hablamos, ¿no?,
la mujer, no sé qué, Kant era un machista, pero es que hay que ver a los autores en su época, en su contexto. Y lo que nos puede parecer tremendamente reaccionario desde un punto de vista actual, en algunos puntos quizás sea muy avanzado para la época, ¿no? No es este el caso de lo que está diciendo Harman, aunque ahora comentaré un poco lo que él cree decir, ¿no? Hay que tener en cuenta, para entender estas apreciaciones a veces, pues ya digo, extremadamente duras de Harman, son muy pocas, pero hay páginas realmente un poco repulsivas desde el punto de vista actual, que él vive en lo que llaman los alemanes la época del Gründerzeit, ¿no? En la época de los fundadores, ¿no? En la época, digamos, de Bismarck, ¿no? Cuando se genera la gran potencia alemana, y bueno, ellos comparten la mentalidad colonialista, etcétera, que podía tener cualquier otro individuo en esa época. Raros son los que escapan a esa mentalidad, ¿no? Y por tanto es alguien extraño a las concepciones indigenistas o globalizadoras del presente, ¿no? Hay que decir que Harman, igual que los demás filósofos pesimistas de su época, tuvo el mérito de constatar algo que ha sido evidente a lo largo de la historia, pero que se ha ido acelerando en la época contemporánea, ¿no? Y que solamente son ellos los que destacan más. También Marx lo hace en algunas ocasiones, pero, digamos, dentro de este ámbito filosófico son ellos los que lo destacan, ¿no? Y es que, como decía Mailander en una de las citas más interesantes de su filosofía de la redención, la civilización mata. La civilización va destruyendo. Es uno de los motivos fundamentales de esta concepción pesimista. La civilización va destruyendo. No es frente a la mentalidad que hay en la época del progreso y tal. No, no. Ese progreso se salva con la aniquilación de buena parte de pueblos salvajes, buena parte de las especies. Las páginas que dedica Harman a esto son realmente excepcionales, ¿no? Y las que dedica Mailen en la filosofía de la redención, pues más, ¿no? En ese sentido, ven un poco lo que va a pasar frente a la mentalidad, digamos, progresista de la época, que pensaba que el progreso tecnológico y tal, pues iba a conducirnos a una gran felicidad, ¿no? Por tanto, tanto para Maileder como para Harman, el avance científico-tecnológico y el desarrollismo económico han ido conduciendo a la progresiva expulsión de sus tierras y a la aniquilación de los pueblos indígenas. Todo esto lo dice él ahí explícitamente. Y también, digamos, en la sociedad, entre comillas, civilizada, a un aumento de la soledad y de la ansiedad, y también de las enfermedades mentales en los pueblos desarrollados. Por tanto, lo que hacen estos filósofos en buena medida es constatar lo que está pasando e intentar, digamos, llamar la atención, ¿no?, sobre esa violencia ejercida bajo la capa de un progresismo que termina, digamos, aniquilando a todo aquello, tanto la naturaleza como a todos aquellos pueblos que están al margen de este asunto, de esa dureza de lo real. Un aspecto muy interesante del análisis que realiza Harman a la hora de valorar la aniquilación de los pueblos indígenas, ¿no? Siempre hay un tono como triste detrás, Él dice que esto es así, pero hay un tono, si uno sabe detectarlo, como de amargura. No olvidemos que en la época en la que, por ejemplo, Estados Unidos estamos en el año 69, aniquilando sistemáticamente a los indígenas, pero sistemáticamente, ¿no? Él dice, con cierta sorna y con una melancolía, ¿no?, que a veces no hay que utilizar el progreso no utiliza la guerra o la violencia para destruir a estos pueblos. Basta simplemente con el progreso científico, tecnológico o económico, que es mucho más letal muchas veces que una campaña bélica dirigida hacia esos pueblos. Una multinacional, digamos, hoy en día puede ser mucho más devastadora que 1000 bombas. Y de hecho, Harman habla de cómo esos pueblos son aniquilados por toda esa eclosión económica que los va absorbiendo poco a poco en una especie de maelstrom, ¿no?, que termina aniquilándolos, ¿no? Claro, yo creo que lo que realmente Harman quiere decir, ¿no?, si alguno de vosotros y vosotras leéis esto, pues, en fin, podréis juzgar, ¿no?, es que ese sufrimiento no es en vano. Ese sufrimiento se va a dar, se va a producir. Se diga lo que se diga y con todos los discursos maravillosos que se diga, como estábamos en la gran paz y de repente aparece una guerra que nos devuelve digamos, al momento más negativo del continente europeo, ¿no? Entonces podemos hablar y tal, pero la realidad siempre se impone por esa especie de principio negativo que hay. Pero Harman, yo creo que lo que quiere indicar es que ese sufrimiento terrible que se va a producir, que se produce siempre, por lo menos debe de contribuir, como hemos dicho antes, a que crezca la conciencia.
a que no sea en vano, ¿no? Se va a producir, se está produciendo, pero por lo menos debe de servir para que crezca la conciencia, ¿no? Especialmente en los pueblos desarrollados, porque nosotros van a ser víctimas de esa aniquilación inevitable, ¿no? A que los seres humanos se den cuenta de que todo ese supuesto progreso, desarrollo y avances han provocado, sí, algunas ventajas, pero también inmensos padecimientos y no han contribuido a aumentar la felicidad del hombre moderno más allá del nivel de la ausencia del dolor. Y que entonces, ¿no?, los individuos occidentales, ¿no?, lo que es esta especie de mundo occidental en general, ¿no?, que ya incluye el mundo oriental, por supuesto, ¿no?, desilusionados, se decidan a abandonar los ideales de poder que han causado tanta miseria. Parece querer decirnos Hartmann, ¿no?, que solo cabe esperar que nosotros, los supuestamente civilizados, tras haber cometido todos nuestros crímenes y devastaciones a través de las continuas guerras y el saqueo de la naturaleza, terminemos por comprender que todo ha sido un desastre, que experimentemos remordimientos por el mal realizado y sintamos compasión hacia quienes lo han sufrido, esperando que si alguna de nuestras víctimas ha sobrevivido, nos perdone, para ponernos a trabajar luego todos juntos en la regeneración de la naturaleza. Pero como buen pesimista, cuando uno lee la obra de Hartmann, creo que él nos hacía muchas ilusiones al respecto y me vais a perdonar la franqueza, tal como han ido y van yendo las cosas, yo tampoco. Muchas gracias. Bien, pues ya podemos marchar. No sé si habrá alguna pregunta, lo que sea que ya para un poco tarde. No sé si Margarita querrá decir algo desde Margarita. Solamente, no, solamente una persona en el chat ha puesto una dirección de internet donde dice rebelión.org / sobre el derecho a sufrir. Por si a alguien le interesa, pues ahí está. No sé si alguien de los que estáis en Zoom queréis decir algo, levantar la mano o escribir en el chat. Encantados, y si no, los que están en Meta, si tienen algo que... Si hay alguien aquí que quiera comentar algo. Ahí parece que hay un señor llamado Celso. Lo que pasa es que se oye un poco mal. Sí, aquí también hay una, al menos una. Aquí hay una, Margarita, como Perfecto, digas. pues que sí, el mismo. Carlos. Vale, antes que nada decir, por supuesto, muchas gracias por la presentación, ha sido... Te estamos grabando. La tecnología y el progreso. Sí. Inevitable, recuerda, absolutamente imposible de evitar. Muchísimas gracias por la presentación porque ha sido muy impresionante, la verdad, y más para alguien que no está tan metido en ese pensamiento. Y también cubrirme un poco las espaldas por si mi pregunta no es un poco errónea, no viene mucho al caso, pero creo que no hay mejor sitio rodeado de conocimiento como este para resolver las dudas. Y es que quería preguntar en torno a lo que has dicho, Carlos, del pensamiento. ¿No hay mayor liberación en lo que piensa Schopenhauer que la propia muerte? Porque realmente la muerte nos llega a ese conocimiento supremo de saber lo que somos, no somos, lo que hay detrás o lo que no, esa liberación de ese penoso yo que comentabas, de ese individualismo. Entonces no hay mayor felicidad, por así decirlo, que terminar con la vida, aunque sea un sufrimiento para llegar a lo que hay o no hay. Muchas gracias, Carlos. No sé si se ha escuchado la pregunta, Margarita. Perfectamente, sí. Vale, genial. A ver, es una pregunta de las más enfundiosas que se puede hacer con respecto a Schopenhauer. La pregunta, así, a bote pronto, es no. Por lo menos en Schopenhauer. Y al menos planteado en términos de suicidio. Digamos que para Schopenhauer la condición de que la voluntad se pueda negar es la propia vida. Entonces, en tanto que... Parece también. Claro, para von Hartmann también. Entonces, para decirlo de una manera, porque ya es más o menos tarde, para Schopenhauer el suicidio no es una vía abierta. No es una vía abierta en tanto que, y lo digo con sus palabras textuales de memoria, pero Schopenhauer lo dice así,
el suicidio es una rendición frente a unas condiciones de vida que no son las que quien se suicida desea. Es decir, es una rendición frente a la voluntad, sería una rendición frente a esas condiciones de vida que no son realmente como queremos nosotros. Ahora bien, Schopenhauer sí asume, primero, en primer lugar, no condena el suicidio, nunca. Schopenhauer habla de unas oscuras profundidades que no podemos llegar a horadar, que no podemos llegar a investigar, y esto entronca precisamente con ese lo inconsciente, das Unbewusstsein de von Hartmann, que no podemos pretender investigar, porque el corazón humano tiene oscuras profundidades que no podemos llegar a conocer. Entonces, también teniendo en cuenta que el padre murió en circunstancias bastante... oscura. Sí, no se sabe si se suicidó, si no se suicidó, pero Schopenhauer siempre se mantiene, nunca condena el suicidio, pero tampoco lo ve como la vía de liberación para deshacerse de la voluntad. Sobre todo porque, a diferencia de otros pesimistas, por ejemplo en Mailander, en Schopenhauer hay una voluntad que es cósmica, digamos, que es la cosa en sí. Por el hecho de que tú te quites la vida, por el hecho de que tú te suicides, esa voluntad no va a dejar de operar. Deja de operar tu fenómeno, quién eres tú, pero la voluntad va a seguir. La voluntad va a seguir operando, incluso aunque no hubiese seres humanos, porque los seres humanos somos al final los seres conscientes, somos los seres que son conscientes de sí mismos. Es decir, los seres, precisamente por eso, y con esto termino, en Schopenhauer, la gran virtud, y si se puede hablar de libertad, es de esa libertad que tiene que ver con el conocimiento, de sabernos conscientes, de ser títeres de una voluntad que nos domina y nos vapulea a cada momento, a cada instante de nuestra vida. ¿Cuál sería la solución en este sentido para Schopenhauer? He dicho que, por un lado, no condena el suicidio, pero tampoco invita a él, desde luego, pero Schopenhauer sí habla de la muerte por inanición, sí que habla de la muerte por inanición, es decir, habla del asceta que se deja morir. Una cosa es darse muerte, una cosa es el Selbstmord auf Deutsch, en alemán, el automuerte, y otra cosa es dejarse ir. De hecho, habla de un dejarse ir, lassen sich werden. Es un dejarse ir consciente, que tiene que ver con dejar de comer, dejar de nutrir el cuerpo, que sería la plena consciencia de que somos seres deseantes y es la negación en vida de ese sufrimiento, de ese deseo. Esa sería la auténtica negación de Schopenhauer, pero nunca el suicidio. No sé si quieres... Sí, yo sí. Pero a lo mejor hay que decir algo con respecto a Mailander. En un autor como Mailander, a quien Manuel ha traducido tanto y también en la filosofía de la redención, se da la justificación absoluta del suicidio. Justificación incluso por no... bueno, por lo menos yo es lo que veo. Sí, no. Incluso llamamiento, diría sí, yo. Bueno, hay... en términos de humanidad. Sí. Eso, bueno, no... Lo que dice Carlos es totalmente correcto. En el caso de Mailander es un poco... Él, digamos, es un poco como lo has dicho tú. Él se suicidó, ¿no? Aunque cada vez tengo menos claro los motivos. No creo que fuera por su propia filosofía, porque de hecho él estaba dispuesto al final de su vida a pasar al ámbito de la acción política. ¿Vale? O sea, él quería dar el salto a la acción política. Pero en cualquier caso, él señala, lo que sí está claro, es que el suicidio no es condenado. Sí, no puede ser condenado por motivos religiosos ni nada. El sujeto que, bueno, es un poco lo de los filósofos de la antigüedad. El sujeto que considera que, en fin, ya tiene suficiente del banquete de la vida o que tiene calor, dice él, en el salón de baile de la vida, pues sale fuera. ¿Vale? Pero la auténtica conducta que recomienda Mailander es la de lo que llama el héroe sabio, que está tomada pues, de Buda, etc., ¿no? Es decir, aquel que sabiendo la negatividad de la existencia continúa viviendo para salvar a los otros, ¿no? Para hacerles conscientes a los otros de esa renuncia al poder, a la violencia, ¿no? Digamos, a todo aquello que causa el sufrimiento. Por tanto, el suicidio lo que hace sería, bueno, pues no es condenable, pero de luego supone eludir esa responsabilidad hacia los demás, ¿no? El sujeto debe de, igual que el Buda, ¿no? Debe de volver, no debe de huir del mundo, sino volver para redimir a los demás, pues lo mismo tiene que hacer el héroe sabio, digamos, el trasunto de Buda en la filosofía de Mailander. En el caso de Hartmann, la postura es exactamente igual o muy parecida a la que ha dicho Carlos con respecto a Schopenhauer. El sujeto tiene incluso que colaborar
en la vida cotidiana, es decir, tiene que participar en política, tiene que participar, tiene que casarse, etcétera, como él, porque todo eso, digamos, conduce a irse dando cuenta, digamos, de los problemas que tiene la vida y al sufrimiento que esto implica, y por tanto, digamos, cuanto más colaboremos en el mundo, ¿no?, en la vida mundana, tanto más nos percataremos de hasta qué punto esa existencia pues termina siendo, digamos, algo poco recomendable, y podremos quizá de camino salvar a más de uno o ayudarle mediante la compasión. En cualquier caso, si alguien quiere ahondar en estos asuntos, el humorismo del pesimismo, supongo, si alguien quiere seguir investigando en estos asuntos, yo recomiendo, bueno, voy a recomendar, no sé si empiezo a mencionar autores, en primer lugar, evidentemente, hay que leer a Cioran como una especie de continuación lógica. En segundo lugar, yo leería a Albert Caraco, un autor fundamental que sí justifica el suicidio, sí, absolutamente, y un último lugar que es absolutamente contemporáneo, David Benatar, que Manuel y yo lo hemos leído. De hecho, cuando fui editor en Alianza Editorial, mi última adquisición como editor fue, contraté los derechos del libro de Human Predicament, que no sé cómo lo han traducido al... El dilema humano. Pues que es el actual antinatalismo. Es decir, tenemos que dejar de reproducirnos, porque lo que estamos haciendo es precisamente reproducirnos en cadena. Y estamos reproduciendo dinámicas anarcocapitalistas, digamos, en términos humanos. Nos estamos reproduciendo por encima de las posibilidades que el propio planeta puede aguantar, incluso por encima de las condiciones que nosotros mismos podemos llegar a soportar, que en realidad son ninguna, porque somos humanos y el mundo humano, en fin, vale. Bueno, hasta aquí. No sé si, Carlos, si con esto te respondemos. Gracias a ambos. Gracias a ti. En este sentido, Rafa, que está aquí en Zoom, lo que dice que está leyendo un libro en esa misma dirección de pesimismo y los influjos negativos de las nuevas tecnologías, que es La lucha por el futuro humano, de Jeremy Nayler. No sé, bueno, simplemente... No lo conozco. No lo conozco. No, hay tantas cosas que no. Claro, simplemente era para comentarlo, sin más, ¿vale? La lucha por el futuro humano, ¿no? Pues habrá que mirar. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos, porque ahora, si queréis, los que estáis ahí, podéis seguir en el bar de al lado la conversación, y creo que ha sido muy fructífera, y esperemos, lo subiremos a YouTube próximamente, ¿de acuerdo?